Seguimos con más información. El diputado del Partido Patriota, Gudy Rivera, indicó que los órganos judiciales son los que se deben encargar de la situación en torno a la vicepresidenta Roxana Baldetti y que ellos, como partido, no se han reunido para fijar postura alguna. Tenemos que ver las cosas, que también hay algunos grupos políticos, no estoy hablando de sectores, sino de grupos políticos que se han estado aprovechando del tema para tratar en este momento de politizar el tema. Yo creo que aquí lo más importante es que los órganos jurisdiccionales hagan su trabajo, que se dé con los responsables. El presidente ha sido claro de que aquí caiga la ley sobre quien sea el responsable. Yo creo que eso es bien importante hoy, que el Ministerio de Gobernación, conjuntamente con el Ministerio Público y la CICIG estén unidos para poder esclarecer este caso. Bueno, ya lo hemos venido comentando, ahora el turno para continuar con el trámite de antejuicio a la vicepresidenta está en manos del Congreso de la República. La Corte Suprema de Justicia tiene que remitir al Congreso de la República el expediente del antejuicio en contra de la vicepresidenta Roxana Baldetti. En cuanto ingrese a dirección legislativa, esta instancia deberá informar a los miembros de la Junta Directiva para que en un plazo de 8 días se convoque al Pleno y se conforme una comisión pesquisidora. De acuerdo con el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio, la integración de la comisión será por sorteo entre todos los diputados, menos el presidente del organismo. Deberán conformarla 5 diputados y no podrán excusarse. Una vez integrada la comisión pesquisidora, deberá examinar el expediente y demás documentos que hubieran. Escuchará a quienes promovieron el antejuicio y al funcionario contra quien se promovió. Además, deberá recabar toda la información que considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados. Al finalizar la investigación, que debe durar de 45 a 60 días, la comisión emitirá un informe circunstanciado y lo informará al Pleno. En esa sesión, y de acuerdo a los hallazgos, los diputados deberán votar para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio. Para esto es necesario el voto de las 2/3 partes de los diputados que integran el Pleno. El informe debe contener toda la información recabada e incluir los documentos utilizados. Los integrantes podrán hacer observaciones de manera individual. La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. Si el expediente es enviado hoy mismo al Congreso, mañana el Pleno debería entrar a conocerlo, si no les queda la próxima semana para hacerlo. De lo contrario, se irán a receso parlamentario y la comisión pesquisidora tendrá que ser integrada por miembros de la comisión permanente, que lo conforman el presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Pero, ¿qué pasará con el antejuicio en el Congreso? Hay 3 escenarios que podemos ocurrir luego de que se integre la comisión pesquisidora. Si bien la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio en contra de la vicepresidenta, ahora todo queda en manos del Congreso de la República. Hasta el momento la agenda se encuentra estancada y a algunas bancadas no les interesa que la investigación proceda. De lograrse quórum e iniciar la sesión, una moción privilegiada podría permitir que se integre la comisión pesquisidora. Luego de todo el trámite y la investigación, hay 3 escenarios que podrían ocurrir. El primero: si los diputados votan y dan con lugar el antejuicio en contra de la vicepresidenta, el expediente debe ser remitido nuevamente a la Corte Suprema de Justicia y este debe enviarlo a la judicatura correspondiente para que el juez inicie con el proceso de investigación. El segundo: si el Pleno no logra el voto de las 2/3 partes, es decir, 105 votos para dar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en dirección legislativa, a disposición del Pleno. Pero si se queda engavetado y el periodo de la vicepresidenta termina, el antejuicio queda sin materia. Y el tercero: si los diputados votan y declaran sin lugar el antejuicio, causará estado y no integrará cosa juzgada, es decir, que si es declarado sin lugar, cuando la vicepresidenta termine su periodo constitucional, no podrá ser investigada por este mismo caso y se perdería todo el proceso. A excepción del Líder y Patriota, el resto de bancadas coinciden en que se debe investigar a la vicepresidenta Roxana Baldetti y se le debe retirar la inmunidad. Mañana en el Pleno se podría identificar qué partidos pretenden encubrir y mantener estancado el proceso. Con 80 diputados, la sesión podría iniciar y conformar la comisión pesquisidora, pero las estrategias de los partidos complican más la situación, porque algunos no quieren integrar quórum para no beneficiar la agenda de otras bancadas que en último momento intentan imponer sus temas. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina.
¿Y cuántos gobernantes estuvieron a punto de perder su derecho de inmunidad? ¿Por qué motivos? A continuación les vamos a presentar los antecedentes de este caso. Todos los gobernantes de la era democrática de Guatemala han recibido acciones legales en su contra por diferentes motivos. Sin embargo, es la primera vez que la decisión de retirarle la inmunidad a un gobernante está en manos del Congreso de la República, como procede en estos casos. Ya había sucedido una vez en el caso del expresidente Jorge Serrano Elías, tío de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Sin embargo, el jefe de Estado dimitió antes de que el Congreso decidiera su futuro político. Todo por el autogolpe de Estado y su corta dictadura de una semana. Después de Elías, su sobrina, Roxana Valdetti Elías, ha recibido este golpe de los tribunales, en su caso por su cercanía al líder de una estructura criminal que defraudaba al Estado. Lo más cercano a este caso fue el desaforo acordado por la Corte Suprema de Justicia contra José Efraín Ríos Montt y una comisión pesquisidora integrada para investigar a Eduardo Meyer por corrupción. Ambos casos se produjeron cuando Ríos Montt y Meyer eran presidentes del Congreso de la República. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez. Sin embargo, el gobierno dice que será respetuoso de la ley ante el trámite que inició la Corte Suprema de Justicia para quitarle la inmunidad a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Y los analistas dicen que el presidente se está quedando solo. Vía telefónica, Karen Cardona, la comunicadora de la vicepresidenta, informó que aún no ha sido notificada la vicemandataria Roxana Valdetti. No ha sido notificada. La vicepresidenta es respetuosa de la ley y del debido proceso. En esta línea también lo manifestó el vocero presidencial, Jorge Ortega. El Ejecutivo es respetuoso de las leyes y este procedimiento está dentro del andamiaje jurídico actual, por lo cual tienen 72 horas la Corte Suprema de Justicia para trasladarlo al Congreso y ya será el ente responsable de darle trámite a todo este proceso del antejuicio. Ante esta situación, la analista Carmen Ortiz de la Universidad Rafael Andívar dice que el presidente se está quedando solo ante el clamor popular y espontáneo de la renuncia del presidente y la vicepresidenta. Las puertas para él cada vez más se van cerrando. Hoy vimos ya un posicionamiento mucho más enérgico por parte del CACIF pidiendo la renuncia de la vicepresidenta. Y a este llamado pues también se sumó el otro día una declaración específica de la licenciada Raquel Zelaya. La única vía para poder calmar la tensión es la renuncia de Valdetti y hacer justicia. Al gobierno se le ha acabado sus argumentos ante el pronunciamiento del CACIF, 48 cantones y sociedad civil. Cada vez que un funcionario de gobierno, inclusive el propio presidente, trata de justificar la situación, hemos visto que más bien se ha enredado más en ella. De no atender la solicitud de la población puede haber más tensión, lo cual es peligroso en un año electoral, señala. En el caso de renuncia de ambos, siento que tampoco estaríamos ganando mucho porque va a ser el actual Congreso el que tendría que estar nombrando una persona que estaría a cargo de la transición a las próximas autoridades. Afirma que es imposible un escenario de fuga de la vicepresidenta y sería culpa del presidente, por eso es importante que le pida su renuncia. La lealtad del presidente está más con la vicepresidenta que con el pueblo de Guatemala, de hecho así lo ha estado durante estos años de gobierno. No obstante, la vicemandataria sigue su agenda privada, indicó Cardona, por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y bueno, no cabe duda, Mario, sale a la palestra este tema de la inmunidad. ¿No será el momento preciso para ver si esto no es más que un escudo para cubrir chantajes, para cubrir desfalcos de gobierno? ¿No será el momento de agarrar esto y decir si en realidad sirve y si solo ha sido una cúpula para proteger ladrones, quitarse, para decirlo así claramente? Sin duda, Emilio, tú lo estás viendo dentro de todo este procedimiento tan engorroso. Claro. Pero es un procedimiento engorroso precisamente para proteger lo más posible al funcionario. Pero yo sostengo que aquí hay un doble escudo de inmunidad, impunidad, entre comillas, que primero pasa por un filtro que es la Corte Suprema de Justicia, después pasa a otro órgano, en este caso sería el Congreso de la República, y el Congreso de la República es un órgano esencialmente político. Consecuentemente, pues, no necesariamente el tema propiamente jurídico es lo que juega dentro de este órgano del Estado. Entonces, la decisión viene siendo una decisión política, y como no solo se refiere a los actos, digamos, a los delitos o presuntos delitos cometidos en el ejercicio del cargo, sino que a todo tipo de delitos que rodeen a la persona del funcionario, entonces
prácticamente hay una inmunidad completa para el funcionario. Entonces, sí es un momento para ver Yo si creo sirve que o no sirve. definitivamente debe revisarse el tema del antejuicio. En Honduras, por ejemplo, se suprimió el antejuicio, porque era precisamente un mecanismo que evitaba el juzgamiento penal de los funcionarios. Y pensemos también que sí hay una posibilidad clara de que la persona en cuestión, la vicepresidenta, pueda fugarse en determinado momento, porque ahorita ella sí tiene inmunidad y no puede ser presentada ante las autoridades ni nada, ¿es correcto? Así es, no pueden dictarse medidas en su contra ni nada, sino que finalmente ella está en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de su cargo, ni tampoco se le podría decir al presidente que se hiciera responsable de ella. Simplemente ella tiene una autonomía en el ejercicio de sus funciones. Por el tiempo en que esto tarde, hasta Así que decidan en el Congreso, está en manos del Congreso entonces. Y ahí hay un gran problema, porque hace unos momentos a mí me dio, no sé si usted ve mi expresión, pero el diputado Gudy Rivera decía que había que hacer su trabajo. Sin embargo, tienen casi 28 sesiones de no hacer nada en el Congreso y bien se les puede ir el tiempo. ¿Qué pasa si el Congreso no hace nada? Bueno, y sencillamente se lavan las manos y lo dejan pasar. ¿Cuál sería la Bueno, para comenzar tiene que haber un quórum de 80 diputados para que se Cosa pueda que no se ha integrar logrado. la comisión pesquisidora de 5 diputados. Si no hay quórum, no se puede integrar. O sea, para comenzar, hemos visto, digamos, un Congreso que ha estado prácticamente cerrado, ¿verdad? En donde no ha sesionado porque no se ha reunido el quórum correspondiente. Y ya con el quórum, ¿verdad? Que ese es, digamos, un primer valladar. Ya con el quórum, bueno, entonces, comisión pesquisidora. Y si, digamos, no hay el suficiente quórum para los efectos de conocer si hay lugar o no a formación de causa penal, o sea, los 2/3 de los diputados, pues prácticamente se quedaría en el limbo el expediente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mensaje que recibiría la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje que le estaría dando el Congreso si nos hacen ese truco de no hacer nada? Pues sería un mensaje claro de impunidad, ¿verdad? No se estaría precisamente juzgando a las personas como debe juzgarse a cualquier persona, ¿verdad? Nosotros como personas particulares, María Luisa, Emilio, yo, pues simple y sencillamente cometemos un delito o somos susceptibles de una investigación, inmediatamente se inicia un proceso. Y es que es el clamor del pueblo, que haya justicia. Justicia para que se erradique la impunidad en este país. Y ese sería entonces, vamos a hablar, la presión que puede ejercer la ciudadanía para que en el Congreso esto camine para donde tenga que caminar, sin nosotros juzgar en este momento. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar porque hay más. La cúpula empresarial exige la renuncia de Valdetti. Vamos a volver, tenemos mucha información.